Este fenómeno puede ser visto a la luz del problema institucional mismo. Y para analizarlo vamos a utilizar el enfoque de la justicia, el de la validez y el de la eficacia. O el enfoque de la legalidad, la legitimidad y la efectividad, propuestos ambos por Bobbio. Desde el punto de vista de la análisis de validez, estamos en el tema concreto de las decisiones que toman las altas cortes, que es un asunto problemático. Un ejemplo de esto es el reciente debate que vivimos respecto de la adopción igualitaria. Este problema se puede explicar en términos de los límites mismos de lo jurídico y cómo en determinadas instancias, especialmente los órganos límites del sistema jurídico, aparecen momentos en los cuales es necesario tomar decisiones que implican un fuerte componente interpretativo. En esas decisiones es posible encontrar siempre ganadores y perdedores, personas que ven cumplidas sus expectativas o grupos, y personas o grupos que ven decepcionadas sus expectativas, lo que genera de alguna manera un debate importante. ¿Cómo se suelen resolver este tipo de problemas? Por la vía de la evolución misma de las decisiones en los órganos judiciales y por la vía de la participación política de los actores involucrados. El segundo enfoque es el de la efectividad o la eficacia. Tiene que ver con cómo funcionan en el contexto específico de la sociedad de que se traten, en este caso Colombia, las instituciones. Cómo funciona la rama judicial y cómo funcionan las altas cortes en Colombia, respecto de cómo deberían funcionar. Para todos es sabido para qué y por qué se instauró la división de poderes y qué papel cumplen los jueces en esta división de poderes. Sin embargo, tendríamos que mirar el contexto social específico en el cual estas instituciones funcionan, es decir, nuestra sociedad colombiana, cómo se comporta frente al derecho, cómo se comporta frente a las normas y cómo se comporta frente a esos ideales. Aquí vale la pena mencionar un asunto que ya está bastante diagnosticado en el país. En Colombia solemos ignorar el derecho. En Colombia es un fenómeno frecuente la utilización simbólica de lo jurídico para crear expectativas que no necesariamente se cumplen. Eso puede pasar y lo podemos ejemplificar cuando nos encontramos con casos como los jueces o los magistrados haciendo lobby político, o los jueces y los magistrados cuando son acusados de pedir dádivas o de recibir recompensas o regalos a cambio de tramitar cosas dentro del aparato jurisdiccional. Un tercer enfoque es el problema de la justicia o el de la legitimidad, es decir, cómo se realizan las expectativas ciudadanas respecto de sus instituciones. Ese es un problema que está más relacionado con la ciudadanía misma y con la sociedad civil. ¿Qué esperamos de nuestras instituciones y cómo nos comportamos frente a ellas? Las posibles soluciones que nos han planteado los medios de comunicación a estos problemas de nuestra rama jurisdiccional y nuestras altas cortes han sido de un solo tipo, por lo que yo alcanzo a percibir. Derecho, más derecho para resolver los problemas sociales de Colombia. ¿Cómo más derecho? Cambiando algunas cosas de lo que hay, por ejemplo, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura o cambiando la misma Constitución a través de un proceso constituyente. Esta solución es una solución parcial, en mi opinión, porque no toca algunas de las causas de fondo que tienen que ver con cómo los colombianos estamos entendiendo nuestras instituciones, para qué creemos que sirven, qué relación tiene el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho con nuestros derechos y con la manera como nosotros participamos en la política. Creo que habría que pensar, si vamos a recurrir al derecho para resolver los problemas sociales, habría que ser muy preciso en qué queremos cambiar, para qué lo queremos cambiar y eso cómo incide en los verdaderos comportamientos de la ciudadanía. Si nosotros vamos a seguir como sociedad civil siendo observadores pasivos y a veces hasta cómplices de la violación de los propósitos de nuestras instituciones, o si vamos a empezar a exigir que los mecanismos y las autoridades que ejercen control sobre el actuar de los funcionarios y de los actores políticos en el país cumplan con sus cometidos.